Buenos días, Flor, ¿cómo está? ¿Cómo está, Guido? Buenos días. ¿Cómo les ha ido? Flor. Hoy ¿Qué es cuentan? lunes 26 de octubre del año 2020, año de inicio de la pandemia. El año de la pandemia. Yo esperaba ver este fin de semana esas playas así como Río de Janeiro. Pero- Tampoco. La gente se cuida. Y fíjense que no hubo tantos incidentes. Claro, yo estoy siendo sarcástica. Sí, la gente se cuida en medio de todo. Afortunadamente, hoy estaba viendo a Tenós en el interesante reportaje sobre el influencer negacionista. Sí, Que total. terminó víctima de su propia irresponsabilidad, ¿no? Interesante. Oiga, no solamente eso. Terminando el noticiero recibí la decisión del Congreso General Guna sobre el tema de la pandemia del COVID, y el Congreso General Cuna ha decidido prohibir el uso de mascarilla en las comunidades, tanto para los residentes como para los visitantes, porque dice que debe prevalecer la medicina dule frente a lo que está ocurriendo con el COVID-19. Esa es la decisión del Congreso General Cuna. Siempre vuelve No, a... y está prohibido para los residentes como para que vaya a visitar a Gunayala. Así que ya sabes, si va a Gunayala, el Congreso dice que no puede llevar mascarilla. Qué barbaridad. O sea, siempre vuelve el debate de qué tan autónomos pueden ser dentro de una república, ¿no? Sí. Entonces, para algunas cosas rigen las leyes nacionales y para las cosas que les convienen rigen las leyes de ellos. Y ese es otro país. Total. Y recordemos algunos casos, ¿no? Que han alcanzado algunos diputados, por cierto. Pero esto va a ser tema de análisis por parte del propio ministro de Salud, lo más probable. ¿Qué va a pasar entonces en Gunayala? Cuando estamos diciéndole a toda la gente usa tu mascarilla, y en Gunayala están diciendo no uses mascarilla. Por decisión del Congreso General Guna. Esto definitivamente que va a ser, iba a generar muchas reacciones este día. Es poner en riesgo la vida de sus propios habitantes, pero además la de los turistas, porque está más que demostrado que la mascarilla sí funciona como un freno al contagio, a la propagación del coronavirus y del COVID-19. O sea, está más que demostrado. A menos que la medicina dule haya descubierto la cura del COVID. Y yo no sé si eso va a ser así, ¿no? Y perdóneme, pues, si con eso transgredo la cultura guna, pero también hay que ser sensato en medio de la pandemia que está viviendo el mundo entero. O sea, no puede ser que el mundo esté en pandemia y dicen Gunayala que ellos con medicina dule van a curar el COVID. Tampoco así. O sea, hay que ser sensatos, ¿no? Ciertamente. Y sé que es controversial el punto, pero definitivamente que hay que ser sensato en medio de lo que está ocurriendo. No en vano tenemos 7 meses de pandemia, no en vano estamos viendo que en Europa se está cerrando nuevamente y se están dando cuarentenas totales producto de esta enfermedad. Me imagino y espero que el Ministerio de Salud se pronuncie sobre eso, o por lo menos haya una negociación. No estamos tratando de faltarle el respeto a la medicina dule, sino por el contrario, estamos llamando a la sensatez y que se converse con las autoridades sanitarias locales para entender eso. En el hecho de prohibir el uso de la mascarilla para residentes y visitantes, ya entonces hay un problema allí y definitivo que el Ministerio de Salud va a tener que pronunciarse. Casualmente, Atenógenes, este fin de semana leía un artículo muy interesante publicado en el diario El País sobre por qué a los países de Asia le ha ido mejor en la contención de los contagios y de la pandemia. Y la conclusión es que es gracias al civismo, excluyendo por supuesto a los países que son regímenes fuertes, de puño duro, puño cerrado, como puede ser el caso de China y de Corea del Norte. Los otros países asiáticos tienen resultados similares exitosos frente a la pandemia. Japón, Corea del Sur, Singapur, etcétera. Y es una mezcla entre tecnología, uso de la tecnología para la trazabilidad y el civismo tradicional de sus ciudadanos, que sin necesidad de que haya un decreto o una ley que los obligue a mantener el distanciamiento físico, a usar mascarilla, a lavarse las manos, lo hacen como parte de su cultura natural. Y esa es la diferencia entre esos países de Asia, del Oriente, y nuestros países de Occidente tan digámoslo así, tan desordenados en materia de cultura cívica. Eso es cierto. Y en Asia, por lo menos desde el 2000, cuando surgieron los primeros brotes, hablo del 2006, del llamado SARS, allí ya comenzó a utilizarse la mascarilla y había una cultura de mascarilla, lo veíamos.
en Asia. Y creo que esa cultura de mascarilla va a quedar por mucho tiempo acá, independientemente si pasa o no pasa la pandemia. Mucha gente ya ha ido acostumbrándose a utilizar la mascarilla como una medida sanitaria, o sea, y va a ser una decisión personal, eso sí es cierto, que cada cual lo adopte en el momento en que ya las autoridades de salud digan, bueno, ya dejen de usar mascarilla, ¿no? Por supuesto. Y hay otro tema muy importante y es Chile. Esa decisión histórica ayer que nos puede servir como espejo en algún momento. Me parece muy importante eso que pasó ayer en Chile. Muy importante. O sea, la población chilena, por un margen de 78% a 22%, votó ayer en un plebiscito por cambiar la Constitución, derogar la Constitución pinochetista con algunas reformas, es decir, un escenario similar constitucional al nuestro en Panamá, que tenemos la Constitución de la dictadura con algunas reformas que se le han hecho en el 83 y en el 2004. Y además escogieron que fuera mediante una asamblea, sin participación de los políticos que están en el Congreso chileno. Yo creo que en Panamá, si se hiciera una consulta similar, el resultado sería muy parecido, sin duda alguna. Estoy de acuerdo. Y fue una semana histórica, primero Bolivia y después Chile. Sí. Yo creo que sí, es un llamado que hace, sí, porque es un llamado que hace el pueblo chileno a todas las naciones que pasamos por algo similar en la década de los 70 y los 80. Claro. Todas tenemos constituciones que nacieron en el seno de los militares, en donde el autoritarismo era la norma, y dejar eso atrás y entrar en una etapa civil, cívica y ciudadana sí es importante. El llamado, por eso quizás muchos aquí en Panamá lo que hablan es de que hay que, cuando se habla de constituyente o de reforma, preferiblemente una constituyente y repensar todo el país nuevamente, para dejar atrás esos resabios del autoritarismo que por tantos años nos consumieron. En el caso panameño, bueno, 21 de dictadura férrea más 30 adicionales de una constitución que tiene esos vestigios autoritaristas, ¿no? Ciertamente, y ciertamente se ha ido desmontando con mucho esfuerzo algunas normas heredadas de la dictadura, y desafortunadamente, tengo que decirlo, pareciera que hay quienes se sentían cómodos con esas normas que fueron derogadas y ahora, hoy, en pleno año 20 del siglo XXI, añoran esas normas y pretenden introducir normas restringiendo libertades, en donde ya se ha logrado avanzar. Uno de los temas es el tema de la libertad de expresión e información. Se ha avanzado mucho, sobre todo se avanzó mucho en el periodo entre el 2001 y el 2009, y ahora hay quienes pareciera ser que quieren echar para atrás, porque se sienten que la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo libre, aguerrido, de crítica, de denuncia, es una amenaza para su statu quo. El propio artículo 55 de la Constitución, el llamado, que eso queda de esta Constitución autoritaria, y es el llamado a un estado de emergencia que ordena inmediatamente la suspensión de las garantías individuales, que ordena suspender la libertad de expresión, que ordena suspender la libertad de reunión. Ese artículo 55, del que muy pocos hablan, pero que nos sigue haciendo daño. Bueno, o sea, está ahí la espada de Damocles, en cualquier momento lo puedo aplicar con la anuencia de la Asamblea de Diputados. O sea, ese es el cada asunto. 10 días. Claro. Es a lo que estamos expuestos en la pandemia, ¿no? Así es. Que no se utilizó ahora por la pandemia es otra cosa, pero que existía la posibilidad clara en nuestra Constitución, sí, es el artículo 55. Y está ahí. Y eso quedó de herencia de ese pasado militar. ¿Qué es lo primero que haces a la hora de un estado de emergencia? Suspende la garantía. ¿Qué significa suspender la garantía? Que nadie hable, que nadie opine, que nadie se reúna. Y eso está en nuestra Constitución. Eso es pero son aquí esas estamos cosas, hablando ¿no? de un pacto del Bicentenario que solamente tiraría más para allá la reforma constitucional, porque una cosa no va unida a la otra. Yo tengo la sensación que en cualquier momento va a haber grupos de ciudadanos organizándose para, por medio de la convocatoria de firmas, llamar a una constituyente paralela, que esa es una de las fórmulas que establece la Constitución introducida en la reforma del 2004. El tema es si va a haber la suficiente fuerza con una recogida de firmas.
Eso es O sea, interesante. y si vamos a pensar que este país va a cambiar a punta de redes sociales. A menos que un partido político grande se meta en eso. Y digo, partido político grande que queda, o sea, PRD o CD, se meterá a recoger firmas. ¿Quién quiere legislar en contra de ellos? En contra de los beneficios que ya tienen asegurados sin hacer absolutamente nada. Yo creo que muy poco, o sea. Recordemos que en Panamá la mitad de la población válida o con capacidad de votos de mayor de 18 años y con los derechos ciudadanos activos no está inscrita en partidos políticos. Es decir, la fuerza de los no inscritos es mayor que cualquier partido político. Sí, el tema es la división. Yo quiero pasar a un tema, y es el que hablábamos de este fin de semana de las restricciones de la pandemia. No sé si vieron que había varios empresarios denunciando que a los clientes solamente les permitían consumir 2 tragos con las comidas. Y yo me hago todo tipo de preguntas al respecto. O sea, de nuevo, ¿dónde quedan nuestras libertades individuales? ¿Cómo van a ejecutar eso? O sea, va a haber un guachimán ahí sentado en la mesa al lado viendo, es que este ya pidió 2, este ya pidió 3, o sea. En cualquier momento van a... ¿Qué es esto? Yo tampoco lo entendí. Esta mañana le preguntaba eso mismo al viceministro de Comercio. Él decía, bueno, y ahí viene la contradicción, pero lo que pasa es que los bares están cerrados. Claro, sí, pero ¿qué ocurre? Tienes restaurantes que expenden bebidas alcohólicas. Pero es que el límite máximo en un restaurante son 2, no, espérate. ¿Quién y por qué? Eso no existe, eso no es así. Un restaurante, después que saque un permiso para destapar la botella y poder ofrecerla en el local, no hay un límite. No hay límite. Eso no lo establece ninguna ley. Y entonces, ¿sabes qué? Es la falta de coordinación que tienen entre ellos, porque el ministro de Turismo le contestó a una empresaria que eso era falso, que eso no estaba estipulado en ningún lugar. Y entonces va el vice de Comercio y te dice que sí. Pero es verdad, o sea, yo no conozco ninguna ley, a menos que exista, yo no creo que exista, ni siquiera por pandemia, que limite el consumo de bebida, y esto no es por defender a los que quieren consumir, pero es un tema de libertades. Sí. El que quiera ir a un restaurante, comer algo y tomar lo que le dé la gana, usted es libre de hacerlo. Pero es que en cuanto a que si el bar está cerrado es otro problema. El negocio, establecimiento denominado bar está cerrado por disposición legal. Pero en los restaurantes que expenden bebidas alcohólicas no hay límite, a menos que desconozca que exista alguna resolución que haya salido que establezca ese límite. Yo no la conozco. Si no, los restaurantes no se estuvieran quejando. Y son claro. muchos. Entonces, a mí sí me preocupa esa falta de coordinación entre el viceministro de Comercio y el ministro de Turismo. Porque además esto no ayuda al turismo de ninguna manera. O sea, yo quiero ir a cualquier lugar del mundo, sentarme en un restaurante que me digan solamente puedes pedir 2 tragos. Yo digo, ¿qué le pasa a esta gente? ¿Son dictadores o qué? Sí, no, eso es lo que yo pensaría. Sí, en cualquier momento va a haber alguien abogando porque en los restaurantes sea de obligatorio uso la copa de Pitágoras. ¿Saben lo que es la copa de Pitágoras? No. Es una copa que permite solamente servirla hasta cierto límite, y si te pasas del límite se vacía el contenido automáticamente. Es que yo siento una intromisación, o sea, yo me siento como vida geniada, o sea, como hasta dónde se van a meter. Por eso, no, es que no tiene sentido. Está bien, ok, decides como gobierno cerrar los bares, se mantienen cerrados, pero no puedes limitar a la gente que va a un restaurante a conmar la cantidad, o si está vigilando, si está comiendo y está tomando, porque eso fue la otra cosa. A mí me parece súper grave. O tomas, o comes, no sé, o sea. Súper grave. Es una intromisión inaceptable en las libertades públicas y ciudadanas. Porque es el tema de la tentación del autoritarismo, ¿no? ¿Hasta dónde? Les encanta. ¿Hasta dónde vamos a permitir que, con base en un supuesto cuidado de nuestra salud, las autoridades se inmiscuyan en cosas que no les competen? Aquí lo importante es tener las medidas, y esto es algo individual. O sea, tienes que cuidarte, tienes que tener mascarilla, vigila el uso de la mascarilla. El resto de las actividades, yo por los últimos 7 meses me he sentido que estoy de verdad que preso en mi propia casa, y así se sienten muchas personas. Tenemos ni siquiera país por cárcel, casa por cárcel, y muchos hasta nos hemos acostumbrado a esa casa por cárcel. Es más, la gente celebra ahora cuando te da un poquito de reapertura. Eso es peligroso, a mí eso me preocupa. A mí también, porque nos hace sentir, la gente no está entendiendo que se le están metiendo en el rancho. O sea, me parece gravísimo. Y lo otro es la selectividad a la hora de aplicar las sanciones. Este fin de semana hubo multas a restaurantes por faltas a las medidas de bioseguridad, lo cual me parece perfecto. Pero, de nuevo, ¿dónde están las multas a la Fragata, a la Fragata,
al Malecón, a La Morena, ¿cómo sabemos si el PRD pagó su multa de Jimmy? Porque yo sé que Jimmy la pagó. ¿Y el PRD? No, y eso y otros restaurantes que abrieron, ¿ah? Por supuesto. No es un secreto que había un montón de restaurantes abrieron en su VIP para atender gente selecta. Eso estaba pasando. Tenía que tener el contacto. Que no hayan eso querido sí, ver ¿no? es diferente, pero estos que te Sí. acabo de mencionar, estos tres, sí lo supieron y no les ha dado la gana de multar. Y además, mira, la impunidad es tan grave y los empodera tanto que Martinelli salió el fin de semana y que jugando dominó en La Morena, comiendo patacones a la Martinelli. Explícame esto. ¿Y Él qué ha debido pasó? estar multado ya por La Morena y por el video ese del Malecón. Por ninguna de las dos cosas está multado y entonces va y se jacta de que él se ríe de todos nosotros. Eso crea mucha inequidad. La gente se siente entonces impotente, porque me dicen, oye, pero es que él sí puede y yo no puedo. Pero entonces, ¿por qué este restaurante sí puede hacerlo y yo no puedo hacerlo? Y eso me lo decían los dueños de restaurantes. A mí me limitas la cantidad de gente que tengo en mi espacio, pero ojo, de repente permites la apertura en las playas y no ves los restaurantes que están alrededor de las playas, las fiestas y la venta de licor que tienen. Aunque dice la autoridad de salud que no hubo escenarios durante el fin de semana de escándalos o situaciones que investigar, pero sí vimos una gran cantidad de gente, por lo menos en Veracruz, ¿no? Dice la autoridad de salud que la mayoría cumplió, que solamente fueron como 80 vehículos, me parece, que fueron retirados del área, que no cumplieron con las medidas de bioseguridad. Eso es lo que dice la autoridad de salud. Devueltos, sí, porque Devueltos, iban sí. más personas de las 7 que se estableció que era la Sí. burbuja familiar. Claro, pero en la fragata habían 17. En la fragata y en Jimmy, ¿cuántos eran? En medio, o sea, la situación más complicada se dio en Jimmy y en la fragata, porque estábamos en medio de la pandemia, en No, y medio de el las Malecón restricciones también. totales. No, el Malecón Y también. en el Malecón, ¿cuántos? Y estábamos en medio de restricciones Sí, no, totales. es la selectividad descarada. Ese es el problema. Mira, yo los veo muy entusiasmados queriendo regular las aglomeraciones en las playas. Hasta hisopados dice que van a ser obligatorios en las playas. Yo quiero saber por qué no están pensando en cómo controlar la situación en los espacios cerrados. A mí no se me olvida que los casinos fueron el único lugar a los que no le pusieron restricción de aforo. Entonces vas a controlar los espacios abiertos donde está probado que hay mucha menos posibilidad de nunca lo contagiarse entendí. que en un lugar Y cerrado. yo pensé que sí, pero cuando veo la Gaceta no tiene restricción de aforo. No tiene restricción de aforo. No tiene Y restricción de cada aforo. vez, Y en un lugar cerrado, o sea, al cine le vas a poner restricción de aforo. así es. Porque Y al cada casino no. vez, Sí. y cada vez más está demostrado, igual que la mascarilla, que en los lugares cerrados con aire acondicionado, permanecer más de 15 minutos, etcétera, te pone en riesgo de contraer Así el es. virus. Entonces, Digo, a menos que en los casinos al lado de las máquinas tragamonedas tengas estas mamparas como nosotros tenemos aquí. No existen, por cierto. Es más, debiésemos ir a los casinos, vamos a entrar a los casinos a verificar, a ver si hay mamparas entre una maquinita y otra, porque debiese existir como medida de bioseguridad. Mínimo. Aquí lo tenemos en la cabina de radio, que usted ve que estamos al lado de una mampara y encima nosotros tenemos mascarilla. Es lo que mínimamente se debe tener para conseguir el distanciamiento físico y la bioseguridad. Pues te aseguro que si vamos, no hay. No hay. Tenemos una pausa. Ya regresamos aquí en Cuarto Poder. Vamos a hablar hoy con Ricardo Lombana, porque ya se están moviendo las cifras en cuanto a la constitución de los partidos, las inscripciones de partidos. Tenemos varios temitas interesantes. Del diálogo, por cierto. El señor Lombana no participó del diálogo, pero sería bueno conocer qué opina acerca de eso. ¿Por qué no? Después de la pausa, aquí en Cuarto Poder. Continuamos aquí en Cuarto Poder. En unos minutos establecemos la comunicación con Ricardo Lombana. Pero, Flor, yo quería hablar acerca del knockout de ayer. La entrevista con el doctor Lasso, además de que provocó reacciones en el presidente del partido panameñista, también dejó entrever el deseo del doctor Lasso de salir bien librado del caso de Brecht. Sí. Eso es lo que él quiere, ¿no? Yo no sé si es lo que él quiere, es lo que él piensa que va a pasar. No sé si viene siendo lo mismo. ¿Por qué No está tan creo. seguro que hay errores procesales? Yo no entiendo eso. Yo no sé si se refería solo a su caso o a todo en general, pero hay pelos y señales de que no va a resultar en nada. O sea, mira, el juzgado... Que no va a resultar en nada el caso de Brecht. Sí, y no por falta de sustento, porque yo pienso que el caso tiene confesiones, tiene la ruta del dinero, está clara, etcétera. El tema es que del judicial ya ha habido señales, yo creo que claras, ¿no? Hay muchos recursos presentados que impidieron que mucha gente quedara indagada, primero que todo.
Así que muchos se salvaron de ser indagados. Y segundo, cerraron el juzgado. Estaba planeado en diciembre y de la noche a la mañana cierra en septiembre. Entonces... No de la noche a la mañana, yo creo que todo estaba planificado. Bueno, pero de la noche a la mañana para los mundanos como nosotros. Entonces, creo que, como decía Guido, no es que se va a caer, sino que lo van a tumbar. Pienso yo también. Y si no se cae, lo tumbamos, dicen los de Suntrax. Yo creo que ese es un caso emblemático, no solo para Panamá, sino porque ha tenido repercusiones y consecuencias en otros países. El otro día, la semana pasada, Atenógenes hablaba de Perú. Efectivamente, ha habido detenciones, condenas, presidentes caídos, expresidentes, incluso uno que se suicidó. En otros países ha tenido consecuencias también. En Colombia ha habido condenas. En Estados Unidos, pues ni se diga, allá fue la condena principal a la empresa y la multa multimillonaria que le pusieron a la empresa que confesó. Hay dineros incautados en Panamá y en otras jurisdicciones. Hay 2 personajes que están pendientes de ser extraditados a Estados Unidos por haber usado el sistema de Estados Unidos financiero para blanquear capital proveniente de este caso. Es decir, yo creo que hay muchos elementos muy sólidos en torno al caso. Entonces la justicia panameña va a estar a prueba y va a estar bajo la lupa, porque me choca tener que decir esto, pero los Estados Unidos están interesados en que ese caso no se caiga, evidentemente. Entonces, pero yo creo que es penoso que sigamos bajo el paraguas del Pentágono, por decirlo de alguna manera, también en materia de justicia. Yo creo que Estados Unidos también ha estado interesado en que otros casos se caigan. Igual estaban sólidos, igual se cayeron. Entonces no creo que sea tan 1 más 1, ¿no? Bueno, no todos se han caído. Hay casos que están en proceso de, por ejemplo, el de los pinchazos, el llamado pinchazos, que yo creo que ese de escuchas era un caso sólido, por lo menos en el aspecto de las escuchas. La parte débil de ese caso era quizás achacarle la responsabilidad de la pérdida de la máquina a alguien porque no había suficientes evidencias, había indicios. Pero de las escuchas no hay duda, hay confesiones. Hay 2 condenas. Hay 2 condenados, como cómplices. Exacto. Entonces, pero ese caso todavía no se ha caído. El 20 de noviembre sabremos si se cae o no se cae, que es cuando el Tribunal de Apelaciones debe proferir su sentencia. Pero yo digo, pero ese es un caso, digámoslo así, este es un caso doméstico, el de las escuchas. El caso de Odebrecht es un caso internacional, con connotaciones internacionales gravísimas. Entonces, reitero, quizás eso haga la diferencia. La justicia panameña va a estar bajo la lupa y qué pena que tengamos que decirlo, bajo el paraguas del Pentágono. Hay un caso con confesiones internacionales. O sea, el que fue parte de la trama ya confesó, pero aquí pues... Oye, Rolando Rodríguez nos recordaba en el Sábado Picante algunas de las confesiones de los ejecutivos brasileños, así con nombre es. y apellido, ¿no? Es. Entonces, yo puse un Twitter con nombre, que decía, apellido y apodo, por cierto. ¿Apodo? Yo puse un Twitter diciendo que ya no faltará quienes digan que esto es una novela brasileña. El problema es que el libreto, los guionistas son los fiscales y los corruptores que confesaron. Entonces... Y los mensajeros que tuvo Odebrecht aquí, ¿no? Entre ellos el señor Jaime Lazo y todos los demás que participaron. Ese Sábado Picante estuvo magistral. Sí. Hay que decirlo. Un buen recorderis. Y tú sabes, hay un punto que donde decía Jaime Lazo que, bueno, todos en su momento reconocían que Odebrecht era como la Microsoft en Panamá. Me llamó la atención eso, ¿no? Y tú sabes que es cierto. Porque Odebrecht en su momento llegó realmente a estar en todos los sectores de este país. A mí siempre me llamó la atención eso. Normalmente cuando eso ocurría, y digo, había que revisar un poquito hacia atrás la historia y saber qué era Odebrecht. Así desde el día 1 que yo vi la llegada de Odebrecht en Panamá, sabía que iba a haber problemas. Mucha gente pues no lo vio así y se involucraron. Sabían quién era Odebrecht, sabían que había pasado en Brasil con color de melo, sabían que tenía un antecedente de corrupción. ¿Y qué pensar que hacia finales de la década del 2000 no iba a seguir haciendo lo mismo? Pues lo hizo, y lo hizo en grande con el sucesor, el señor Marcelo Odebrecht. Así que, bueno, son las 6:30. Vamos a conversar. 8:33. Oye, perdóname, es que todavía estoy en el noticiero de la mañana. Lapsus. 8:33, vamos de una vez con Ricardo Lomana, que está con nosotros ya vía Zoom. Ricardo, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Guido. Buenos días y a la audiencia también. Sabemos que no participaste del diálogo, de la convocatoria, pero sí sería bueno tu opinión acerca del tema. ¿Qué piensas? ¿Qué has visto de lo que han reaccionado los que participaron?
Sí, mira, quiero hacer dos comentarios breves sobre lo que ustedes estaban hablando antes, solo para dejar mi opinión. Yo leí el knockout y lo único que tengo que decir es algo que siempre he reiterado con respecto a la justicia panameña. Mientras en Panamá no haya un árbitro confiable, y ese árbitro es la justicia, seguiremos viendo lo que hemos estado viendo desde el escándalo Semis hasta la fecha. Y es que como no hay justicia, todo el mundo señala, este fue, yo no fui, sí fui, fueron donaciones, fueron coimas, y al final, como no hay un árbitro en la cancha, simplemente todo se queda en especulación y no hay justicia. Yo no tengo ninguna expectativa con respecto a la justicia en este caso emblemático. Yo creo que todo está apuntando hacia un pacto de impunidad. Lo estamos viendo en su proceso y pienso que eso es lo que va a ocurrir en el final. Y me gustó el comentario de Guido sobre la Copa de Pitágoras, porque creo que la Copa de Pitágoras habría que dársela al gobierno a la hora de utilizar los fondos públicos, ¿no? Para que todo lo que usan de más solito se devuelva al fisco. Me gustó ese concepto. Me pusiste a buscar la Copa de Pitágoras en Google, Guido, con ese comentario. Sobre el diálogo, mire, yo brevemente, mi postura en esto ha sido consistente. Primero, si va a haber un diálogo, no puede ser un diálogo de políticos, empezando por allí. El primer error es aspirar a tener un diálogo cuando no tienes credibilidad como gobierno, convocarlo y convocar a un diálogo de políticos. Porque hoy por hoy no hay representatividad de la ciudadanía. La ciudadanía no se siente representada en los entes que hasta ahora han sido convocados a estas reuniones previas al diálogo. En primer lugar, creo que debería ser un marco o ampliarse el marco a representación ciudadana, a la población. Hay mecanismos que se pueden utilizar y que se han utilizado en otros momentos históricos o en otros países para lograr representatividad ciudadana en ejercicios como estos. Segundo, en cuanto a la temática, miren, nosotros no podemos sentarnos a diseñar, aunque suene muy bonito, el país feliz del 2030 o del 2040 en materia educativa, en materia de salud, de seguridad, de agua potable, si nosotros no enfrentamos de inmediato medidas urgentes que el país necesita para detener lo que lo está desangrando. Y esas medidas tienen que ver con apretar el cinturón inmediatamente. Achicar el presupuesto general del Estado debería ser el primer compromiso del gobierno nacional para generar algo de credibilidad, si acaso, para convocar el diálogo. Y cuando digo achicar el presupuesto general del Estado, estamos hablando de eliminar, reducir, suspender todos los gastos innecesarios que hay en el presupuesto general del Estado. Y la enumeración es larga porque ustedes la conocen. Podríamos empezar con planillas 172, planilla 080, botellas, cashback, alquiler de autos de lujo, creación de corregimientos, gastos de movilización, viáticos, gastos de representación y la famosa reducción de salarios, sobre todo a funcionarios que ganan demasiado dinero en el Estado, empezando por algunos que ni siquiera se justifican. Segundo, la justicia. Si nosotros seguimos sentándonos o aspirando a que nos vamos a sentar en una mesa, y digo nos, aspirando a que convoquen realmente a representantes de todo el país, porque obviamente nosotros no estamos participando de esas conversaciones, y vamos a ignorar que el principal problema de esta sociedad es la corrupción y que el incentivo de la corrupción y el clientelismo que está promovido desde el gobierno es que hay una total impunidad y que tenemos que componer el problema de la justicia. El diálogo va a ser un diálogo más para producir un documento bonito más que quedará en un archivador más por allí para la posteridad con una buena foto. Tenemos que hablar de la constituyente, tenemos que hablar del replanteamiento de los 3 órganos del Estado, tenemos que hablar de las medidas que el panameño
requiere en este momento, y me parece que ese debería ser el enfoque de cualquier ejercicio de diálogo o de pacto del bicentenario que se requiera. De lo contrario, si es con los mismos de siempre, gran parte de ellos responsables de la debacle que vive la República de Panamá, y si es sobre temas aéreos que son para dentro de 10, 15 años, no veo ninguna posibilidad de que sea productivo ni cause efecto en los problemas inmediatos que tenemos. Ricardo, el pueblo chileno se fue ayer masivamente a votar y tomó una decisión que puede ser catalogada de histórica, y es desprenderse de la constitución heredada del régimen de Pinochet. Decíamos nosotros acá que ese momentum constitucional o constituyente que se vive en Chile, en donde además escogieron que la fórmula para reformar su estructura del Estado fuera a través de una asamblea sin participación de los actuales congresistas, es decir, sacando a los políticos activos de ese proceso, pudiera ser aprovechado también en Panamá, donde evidentemente hay una necesidad, pero cada vez esa necesidad se vuelve también un clamor ciudadano de cambiar nuestra estructura, porque nuestra estructura, por todo lo que tú anotas, nos indica que no está funcionando y tiene años de no estar funcionando. Estoy completamente de acuerdo y creo que hay que apuntar a dos elementos que son importantes para hacer el ejercicio comparativo con Chile. En primer lugar, un país que, como todos sabemos, tuvo de las más cruentas dictaduras de toda la región latinoamericana, tal vez junto con Argentina y el Uruguay y Brasil, y ese derramamiento de sangre y esa dictadura y ese enfrentamiento por tantos años tan sangriento, tan doloroso, creo que deja una marca y también una enseñanza para lo que en los años venideros hasta hoy ha mostrado Chile democráticamente, a pesar de su división ideológica bien conocida, que creo que hasta ha fortalecido el sistema democrático de Chile, pues ese balance pendular que tienen entre la izquierda y la derecha. Y en segundo lugar, estamos hablando de uno de los países de América Latina con mejor sistema educativo también. Es decir, donde tiene ciudadanos beligerantes, con pensamiento crítico, que a donde les asoman una medida impopular, están en la calle inmediatamente, de manera cívica, protestando. ¿Por qué? Porque tienen pensamiento crítico, porque conocen sus libertades, conocen sus derechos y los ejercen. A nosotros nos falta llegar a ese punto, y creo que nos corresponde a quienes estamos en el rol como el que yo ejerzo desde la política, ustedes de los medios, líderes empresariales y demás, llegar a ese punto de convencernos de que la situación que vivimos es insostenible. Tenemos que abocarnos a consultarle al soberano. ¿Quién es el soberano? El pueblo, la población, pero aquí hay algunos sectores e incluso algunos representantes del sector económico que le tienen pavor a consultarle a la población o a darle poder a la población para que sea la población la que decida. Y el sistema hasta hoy no ha funcionado. Entonces, si lo que está hoy no ha funcionado, y no solo no ha funcionado, sino que amenaza el futuro de la nación. Nosotros estamos en las vísperas o en las primeras etapas posiblemente de una inestabilidad social, política, democrática que se nos puede venir encima con la crisis económica que vamos a vivir en el primer semestre y en el año venidero. Entonces creo que requiere de la madurez de los distintos sectores, sobre todo aquellos que se han negado en abrirle el paso a los ciudadanos y que le tienen temor, aquellos que hablan con temor de la constituyente, aquellos que dicen que la constituyente es peligrosa porque no se sabe cómo termina. Mira, el hecho de que la constituyente haya sido utilizada por dictadores como Hugo Chávez, Maduro y otros de la región para hacerse del gobierno de manera totalitaria, no debe ser lo que debe impulsar una discusión en un país como Panamá. Estamos viendo el ejemplo de Chile. Van hacia un proceso constituyente utilizando las instituciones democráticas y tomando las decisiones
sin que eso implique sobresaltos, inestabilidades y esos riesgos que algunos aquí argumentan que tiene el ejercicio constituyente. Ya en 1990 nos saltamos esa oportunidad y el liderazgo de entonces, aunque cumplió con su rol histórico, le faltó la decisión de replantear constitucionalmente la República de Panamá. Hoy estamos a más de 30 años de aquella fecha y creo que ahora no podemos saltarnos esta oportunidad que tenemos de ir hacia un proceso constituyente legítimo, con participación de la población. Ricardo, volviendo a tu pregunta, a tu respuesta anterior, perdón. Gran parte de este lleva y trae y de esta tensión que estamos viendo se debe a la Asamblea y su relación con el Ejecutivo. ¿Qué diferencia puede hacer un gobierno que no tiene mayoría en la Asamblea? Por ejemplo, un presidente que solo saca 10 diputados, que estarían en teoría con él, digamos que no se le volteen. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se logra un objetivo así? Bueno, en primer lugar, siendo realista. Yo esto lo vengo promoviendo desde hace 3 años y medio que nosotros empezamos nuestro recorrido político, porque evidentemente si nosotros hubiésemos ganado la elección, ese era el escenario que nos hubiéramos enfrentado. A un gobierno con una cabeza del Ejecutivo, pero con minoría en la Asamblea. Y ante un escenario como ese, viene una situación en la que el Ejecutivo debe buscar el apoyo ciudadano, porque las medidas que se tienen que implementar son en beneficio de las grandes mayorías. Eso es lo primero que yo plantearía ante un escenario como este. Y en un escenario así, ¿crees que la ciudadanía sí se uniría, o sea, en pro del proyecto que les conviene? Pero por supuesto que sí. Estoy convencido que sí. Porque ¿cuáles serían las medidas, por ejemplo, si se tratara de mi persona? Porque puede haber otros, pero vamos a hablar de lo que se podría hacer. Desde el Ejecutivo se podría proponer, por ejemplo, la vía que está proponiendo Chile, ¿no? Un referéndum, un plebiscito para consultar sobre el ejercicio constituyente, sobre la reducción del tamaño de la Asamblea, sobre la reducción del tamaño del gobierno, sobre muchas de las medidas que por años los panameños han pedido. La población en su 70-80% quiere estas medidas y las apoyaría y dejaría en minoría, hablando de el Estado panameño, que está compuesto también por la población, y estaría legitimada la propuesta si gana. O sea, si un presidente independiente o un presidente que no tenga mayoría en la Asamblea gana sobre la propuesta de impulsar estas medidas, estarían completamente legitimadas estas medidas a la hora de ganar la elección. Entonces se tendría todo el apoyo ciudadano. Eso número uno. Y número dos, Flor, está el proceso constituyente. Yo no veo ningún inconveniente, ninguna limitación a que el propio presidente de la República sea el promotor de un proceso constituyente, incluso si el presidente requiere hacerlo mediante la recolección de firmas ciudadanas, en caso de que tenga bloqueos de la Asamblea. Yo pienso que hay caminos que un presidente con minoría en la Asamblea puede emprender con apoyo ciudadano. Eso sí, hay que estar muy claro de que no puede estar sujeto al chantaje de los diputados. Y eso es lo que estamos viendo en el ejercicio de hoy. Este escenario, Flor, para terminar la respuesta, no es un escenario sencillo, pero no debemos tenerle temor, porque con la excusa de que eso traería tensiones, hemos querido evitarlo. Y yo me pregunto y le pregunto a la audiencia, pero es que ¿a quién nos estamos enfrentando? Nosotros nos estamos enfrentando a mafias enquistadas en el poder. ¿Y quién dijo que para enfrentar a mafias lo podemos hacer recorriendo un camino de rosas, sin tensiones? Tenemos que estar dispuestos a un camino complejo, un camino tenso, un camino que va a requerir de mucha maniobra, apoyo ciudadano, pero que al final, a pesar de que tiene sus riesgos, es menos riesgoso que seguir en lo que estamos, que nos está destruyendo nuestra democracia. Uno de los argumentos, Ricardo, que lo mencionaste más o menos de lado, es el de los sectores económicos que en situación normal de crecimiento económico decían no hay que tocar la Constitución
porque estamos bien, porque estamos creciendo. Y cuando estábamos en un proceso de ralentización, decían no hay que tocar la Constitución porque es que vamos a empeorar la situación. Bueno, todos esos escenarios se vinieron al traste con la pandemia. Es decir, la pandemia en realidad, aparte de ser una tremenda crisis la que se ha producido, es también una tremenda oportunidad porque se dejaron de lado y quedaron sin sustento esos argumentos, porque estamos ahora mismo en una situación inédita en materia económica en la República de Panamá. Quizás lo más parecido fue la crisis del 87 al 89, pero que es que además era solamente problema panameño. Ahora estamos en una situación de crisis mundial. Entonces, es un panorama que yo comparto, habría que aprovechar para reestructurar totalmente el Estado panameño. Coincido en que es una oportunidad. Por más que estemos en crisis, es una oportunidad para eso. Y el poder económico no es el que puede estar decidiendo aquí si en Panamá va a haber una constituyente o no. Consultémosle a la población. Hagamos una consulta popular y preguntémosle al país si quiere una constituyente, con pregunta abierta o con preguntas cerradas, para cambiar 1, 2, 3, 4 y 5. Eso se puede debatir. Estoy absolutamente seguro que las grandes mayorías dirían que sí. El poder económico puede tener mucho poder, pero no es el poder popular. Cada ciudadano cuenta con su opinión, con su voluntad y con su voto. Y miren qué mal estamos, y yo quiero advertir sobre esto. Yo pienso que el señor presidente de la República va a insistir en paquete de reformas. ¿Eso qué significa? Que él va a insistir en que aprobemos un paquete de reformas, es decir, un parche, que haya que negociarlo con la actual Asamblea, que ya nos ha quitado hasta el nombre, en un escenario que no es de reformas constitucionales todavía. Imagínese usted lo que implicaría reformar un paquete, negociar un paquete de reformas con la Asamblea actual, que está buscando cualquier cosa menos el beneficio de la población. Y por ahí he estado leyendo y escuchando que el presidente de la República va a insistir en un paquete de reformas constitucionales que sea aprobado por esta propia Asamblea, que es el principal problema que tiene el país. Es un escenario bien difícil, Ricardo, porque pareciese que es más de lo mismo. Entonces, ¿para qué perder tiempo? O sea, ¿para qué perder el tiempo si vamos a estar con las mismas fórmulas del pasado que nos van a dar los mismos resultados del pasado? Ese es el problema, es como una encrucijada en la que estamos como país. Estamos en encrucijada y ahí es donde viene la participación de muchos ciudadanos, la participación de muchos líderes, no solo de oposición, sino de sectores gremiales, para encontrar los puntos que puedan guiar a la población hacia un proceso constituyente. Es la única salida que tiene el país, lo he estado diciendo desde hace ya varios meses y también lo reitero pues en esta entrevista. No veo otra salida porque todas las otras avenidas que se están planteando son con el status quo, es decir, manteniendo un sistema político corrupto, clientelista, que tiene secuestrado al resto de la población. Y eso no funciona, ni va a funcionar y será para marearnos, y la población no debe caer en ese juego. Cambiando un poco de tema, Ricardo, este fin de semana supimos las cifras de los nuevos inscritos en los partidos, tanto en los de formación como en los ya formalizados. CD y el panameñismo perdieron entre 5 y 6 mil y el PRD ganó 1,000. La pregunta es, ¿a cambio de qué se están inscribiendo? Esto es lo que pasa en cada gobierno, ¿no? Los de oposición se desinflan mientras los del gobierno se inflan. La pregunta sigue siendo, ¿no? ¿Por qué y a cambio de qué se están inscribiendo los panameños? Bueno, en un país de tanta necesidad de Flor y con un desempleo tan creciente y tan impactante como el que hemos tenido producto de la pandemia, evidentemente hay mucha población en un estado vulnerable, con falta de ingreso. Y evidentemente, ante esa situación de incertidumbre, el PRD se aprovecha. Mira, nosotros que estamos en un proceso de inscripción de partidos, hemos tenido múltiples experiencias a lo largo de todo el país. Yo acabo de venir la semana pasada de Darién, por ejemplo, y tenemos a nuestros coordinadores de la provincia de Darién
sino siendo amenazados con que les van a votar al familiar X o al primo Y o a tal persona que tienen, pues, que está nombrada en el gobierno o que tiene un puesto. Por otro lado, a todas las personas que le ofrecen, a todas las personas que aspiran a trabajar en el gobierno, en instituciones del Estado, se les pide que se inscriban en el partido de gobierno para poder tener un cargo. Nos pasó en Darién. El propio gobernador mandando el mensaje de que tenían que inscribirse para poder nombrarse. Este es el problema de cuando gana un partido, y los 3 partidos principales grandes han hecho esto, y se creen los dueños del país. ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que el partido de gobierno sea o actúe como si fuera el dueño del país? Ellos ganaron con 33%. Y con la popularidad que han perdido hoy, quién sabe si andan por el 15%, quién sabe menos. Pero aún así siguen manejando el presupuesto de 24,000 millones de dólares y el Estado como si el dueño fuera Benicio Robinson y su combo. Entonces, mientras el presidente con su sonrisa se pasea por el país diciendo que aquí va a haber un diálogo para hacer un nuevo pacto del Bicentenario, para construir ese nuevo país, con la otra mano, que nadie está viendo, siguen repartiéndose el país y con clientelismo, ofreciendo nombramientos a cargo de inscripción, o si lo quieres ver al revés, y amenazando al que no está inscrito de que puede perder su cargo si no se inscribe o se cambia el partido. Esa es la política que se ha hecho en este país por los últimos años, y con eso es que tenemos que acabar. Porque mira, esto tiene muchos efectos. En primer lugar, que la gente pierde sus libertades. La gente está secuestrada y entonces simplemente se siente en incertidumbre y se inscribe simplemente para conservar un puesto de trabajo o para poder obtener un puesto de trabajo. Eso secuestra al ciudadano, secuestra sus libertades, secuestra sus derechos. Y encima el mensaje que se le envía a la juventud: aquí tú no vales. Eso es lo que le está diciendo el PRD al país. Aquí tú no vales si tienes un buen currículum, si has estudiado, si eres responsable, si haces bien tu trabajo. Tú no vales por eso. Tu dignidad no vale. Aquí tú vales solo si te inscribes. ¿Qué estamos haciendo con el país? Estamos destruyendo, estamos desmotivando, estamos desmoralizando. Porque entonces el camino, ¿cuál es? Inscribirse en el partido. El camino no es esforzarse. Y esto tiene que ver con otro tema que lo quiero vincular para que hagamos la conexión. Esto tiene que ver con la cantidad de dinero disponible que tienen los partidos para seguir en el clientelismo. Todo este presupuesto nuevo que se le da a la Asamblea, todo este presupuesto nuevo para planilla, más todo lo que se da en subsidio, tiene que ver con tener más recursos para poder nombrar, y todos los corregimientos nuevos que quieren crear tiene que ver también con tener más plazas para poder ofrecer más trabajo a cambio de las inscripciones, y luego hacia 2024 tratar de manipular la intención de voto o el voto amenazando a la población si no renuncia. Eso no es política, eso se llama secuestro. Tenemos que ir a cambio. Lo último fue para mí lo más interesante, pero lastimosamente se nos acabó el tiempo. Vamos a un cambio, ya volvemos. Gracias por acompañarnos, Ricardo. Gracias, Ricardo. Saludos y éxitos. 8:59. Ya bueno, en la parte final se nos fue. Realmente lo que planteó Lombana esta mañana acá es muy real. Es parte de ese día a día que vivimos y del cual hablamos todo el tiempo. O sea, no podemos llegar a soluciones diferentes si intentamos caminar el mismo camino que nos ha traído hasta aquí en los últimos 50 años mínimo. O sea, 30 después de la invasión y 20 antes de eso, y sin contar los otros que venían antes de esos 20 años que teníamos también problemas. Entonces, es el gran reto que tenemos por delante los que estamos aquí sentados, las clases políticas, los millennials, los centennials, en fin, las nuevas generaciones que deben estar llevadas a poder transformar este país, de verdad. Ojalá así sea. 9 en punto, así terminamos. Gracias por acompañarnos aquí en Cuarto Poder. Ya viene el brunch. Hasta mañana.